tardes, sean bienvenidos todos a la presente sesión de manera sincrónica en la presente materia de Derecho de Hidrocarburos. Vamos a dar continuidad a la materia. Pues bueno, ya pasamos una primera actividad. Les comentaba a algunos otros participantes que todos los inicios de trimestre pues suelen tener algunas, si se quiere, variaciones, algunos imprevistos en cuanto a lo que es las inscripciones, en cuanto a lo que es el acceso a la plataforma. Algunas variables, los cuales hacen que muchos, por ejemplo, o algún accidente, alguna enfermedad, alguna causa de fuerza mayor por la cual, debidamente justificada, por supuesto, y tramitada por ante la coordinación, pues hacen que a veces el inicio del trimestre tenga esas variables. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque a pesar de que ya, pues, me imagino que todos han hecho la presentación de la primera actividad evaluativa, pues no puedo presentar las notas por partes, sino cuando ya tenga todos esos casos previstos, pues presentar, sí, todas las, todas las demás, las notas en su totalidad de todos los participantes. Bueno, en la anterior sesión habíamos conversado con respecto a estábamos hablando con respecto a lo que es el artículo 12, lo que es el dominio público del subsuelo y de las costas marinas. Sí, y hablábamos por último de lo que era ese carácter de inalienable y ese carácter de lo que es imprescriptible. Explicábamos un poco ello. Vamos a dar continuidad y en el mismo orden de ideas conseguimos en el artículo 302 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Allí conseguimos que el Estado se reserva mediante la ley orgánica y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias de explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. Entonces, esto para que lo tengamos muy en claro, esa reserva que está desde el punto de vista constitucional muy bien definido y delimitado para ese ámbito de protección y de reserva que da el Estado. Entonces, pues el Estado siempre va a promover todo lo que es la manufactura nacional en esas materias primas provenientes de estos recursos naturales que evidentemente son no renovables. Em, Esto por dar continuidad a lo que habíamos quedado en la anterior sesión. También vamos algunos principios que rigen en esta materia. En primer lugar, conseguimos un principio de legalidad, es decir, todos los organismos y todas las instituciones del Estado deben actuar con respecto a la Constitución. O sea, deben respetar la Constitución, la ley y todo el ordenamiento jurídico establecido. Eso es el principio de legalidad. Este, en este caso, respetando los fines para los cuales le fueron conferidos todas esas potestades en la ley. Es decir, todo debe ir enmarcado en cuanto a las disposiciones establecidas por el Estado. Eh, Otro de los principios que conseguimos, eh, tenemos el principio del debido proceso, ya que todas las personas naturales o jurídicas gozan de los mismos derechos y garantías que son inherentes a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley. Y pues evidentemente comprende lo que son, dentro de este derecho, comprende todos eh,
lo que son todas estas cualidades, ¿no? De lo que son los derechos que están en la Constitución, en la ley, por lo menos el derecho a exponer sus argumentos, los derechos a promover y producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundamentada en derecho. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ¿sí? Otro de los principios es el principio de igualdad, ya que cualquier persona, natural o jurídica, puede ejercer actividades que permita esta ley de hidrocarburos. Entonces, en el caso de que existan personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de comercialización interna de los productos, siempre tendrán en igualdad de condiciones la preferencia para continuar ejerciendo determinada actividad. Otro de los principios es el principio de imparcialidad, según la cual todos los organismos y las autoridades del Estado deben actuar sin ninguna clase de discriminación, ninguna clase de discriminación entre las personas, otorgándole pues un tratamiento eh, y protección igualitaria frente a lo que es el procedimiento y frente a las autoridades, resolviéndose conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Otro de los principios es el principio de celeridad, ya que quienes participan en los procedimientos inmersos en esta ley deben ajustarse todas las actuaciones de tal modo de que se den los trámites al máximo dinamismo posible, ¿sí? A la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, al fines así de alcanzar una decisión o la tramitación de determinado caso en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento que establece el ordenamiento jurídico y la ley especial de hidrocarburos. También tenemos el principio de eficacia, en donde las personas que estén sujetas a determinados procedimientos y que estén inmiscuidos en el ordenamiento jurídico de los hidrocarburos deben hacerse prevalecer, cumpliendo la finalidad del acto. Sin ello, sin que sacrifiquen, eh, sin que con ello se sacrifiquen, eh, si se quiere, no vayan, que esos formalismos no sacrifiquen la justicia, ¿sí? Eso es lo que se quiere con este principio. eh, y cuya realización pues no incida en su validez como tal. Con estos aspectos, pues entonces no se debe disminuir las garantías del procedimiento y en ningún caso causen una posible indefensión a las personas que actúan, en este caso como un administrado. Y en todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto, que se privilegie sobre formalidades no esenciales, deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio en una materia de tan trascendental importancia de la nación. Es muy trascendente, evidentemente, no se puede dejar de aplicar. Bueno, esto era lo que faltaba por acá en la unidad uno con respecto a lo que son estos principios que rigen en la materia de derecho de hidrocarburos. Adicionalmente a ello, el otro tema que ya fueron solicitados, como son las relaciones con otras ciencias jurídicas, pues forma parte como tal de la investigación o de la actividad que fue
asignada a los efectos de ser evaluada. Em, Vamos a continuar. Cualquier, para quienes están conectados de manera sincrónica en la presente sesión, eh, ya saben, me pueden hacer cualquier pregunta o interrumpir en dado caso que tengan alguna duda. Vamos a continuar un poco hablando, ya habíamos hablado en la anterior sesión también de lo que era la pirámide de Kelsen. Vamos a hablar un poco de un tema un poco más práctico en cuanto a lo que es eh, algunos tipos de fuentes, de dónde emana eh, esta fuente del derecho de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la jurisprudencia, ¿sí? Se puede decir que la jurisprudencia es toda aquella actividad desarrollada por los jueces al aplicar el derecho, dictando las sentencias que deciden casos concretos y que se presentan a su conocimiento. También podemos decir que la jurisprudencia es aquella que está conformada por un conjunto de decisiones de todos los tribunales. Estos sirven de criterio o fundamento razonable. Esto en aquellos casos en que no existiera una ley que claramente lo regulara, determinada punto, determinada materia. Por ejemplo, se dice que un determinado fallo o una determinada decisión del tribunal creó un criterio jurisprudencial. Podemos entonces definir las jurisprudencias como un conjunto de fallos o sentencias firmes, uniformes, que son dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. De igual forma, pudiéramos entender por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus respectivas resoluciones o decisiones o también llamadas sentencias. Entonces, vamos a llevarlo un poco a la práctica con respecto a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Una sentencia de fecha 7 de abril del año 2015, una sentencia de número 423, en un caso en donde era una de las partes PDVSA Petróleo. Y este es el caso de lo que son las prerrogativas y prerrogativas y privilegios que tiene la República. En estos casos, pues las sentencias reiteradas de hace ya más de una década viene el Tribunal Supremo de Justicia emitiendo una serie de decisiones y criterios jurisprudenciales en donde a quienes se les debe aplicar esos privilegios y prerrogativas de ley que tiene la República. Y ahora, en este caso, esto siempre se ha aplicado evidentemente por razones de interés público, ya que la República, cuando es sujeto de una relación procesal, pues goza de ciertos o de todos esos privilegios, evidentemente. Esos privilegios y prerrogativas procesales son de estricto orden público, es decir, tienen aplicación inmediata, no hay necesidad de buscar razones porque se aplican sí porque sí, son de orden público. Entonces, estas pues son irrenunciables y deben ser aplicadas por las autoridades judiciales en todos los procedimientos judiciales y también en los procedimientos especiales en donde sea parte, en donde una de las partes sea el Estado, sea la República. Entonces, en esta decisión, como en múltiples otras que se han dado, se observa que la sociedad mercantil PDVSA Petróleo es un ente descentralizado funcionalmente, es descentralizado funcionalmente, pero que evidentemente tiene fines empresariales. Por ello se dice que es una empresa del Estado. Al ser una empresa del Estado y al tener derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, pues gozan de este privilegio y prerrogativas, los cuales han sido declarados por las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.
Estos privilegios y prerrogativas se manifiestan principalmente de dos formas. En primer lugar, consiste en que toda sentencia definitiva que sea contraria a la pretensión, que como tal sea contraria a la pretensión, a la excepción o a la defensa de la República, debe ser consultada inmediatamente al Tribunal Superior competente, tal como lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la República. Esto trae como consecuencia que no aplica lo que se llama en derecho civil la confesión ficta o el equivalente a lo que es la admisión de los hechos en el caso cuando está inmiscuido la República o algunos de sus entes, quienes en caso de no asistir o no dar contestación a determinada pretensión, determinada demanda, pues siempre quedarán contradichas y pasarán a un tribunal superior para que sean revisadas. Es decir, eso es parte de esas prerrogativas y privilegios. Em, el Estado se puede dar en principio el lujo de no contestar, de no asistir a determinado pleito jurídico y la consecuencia es que queda todo contradicho y puede asistir a una instancia superior para que revise determinado fallo. Entonces, esas prerrogativas y privilegios procesales que da la ley a la República y a sus entes, y es que sus bienes también no pueden ser objeto de medida de embargo, bien sea de forma preventiva o de manera ejecutiva, y con excepciones, evidentemente, cuando cumplan el procedimiento de ley, que es bastante largo y engorroso, evidentemente, para poder embargar a la República o a las empresas que gozan, a las empresas del Estado de la República que gozan de estos privilegios. Bueno, esto como para llevar un poco esas fuentes de donde proviene este derecho de hidrocarburos y llevándolo un poco más a la práctica. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para los que están iniciando, los que quieren ser abogados es fundamental a los efectos no solo de una instrucción adicional, sino adicionalmente de verificar los criterios o modificaciones a los mismos que se puedan ir dando en todas las materias. Eso para que lo tengan muy presente, el que no tiene el hábito, tiene que irlo creando, después se van a dar cuenta que no pueden ver determinada materia si no van a buscar algún caso, alguna sentencia en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que crean una jurisprudencia con un criterio fundamentado y reiterado. Ahora, también existe alguna otra fuente adicional. Esto va más al ámbito internacional, como lo es el tema de la costumbre, ¿sí? La costumbre es, eh, es una fuente del derecho en general, pero también puede ser, en este caso, la costumbre llevada a este plano como normas jurídicas que no están escritas, que son impuestas por el uso. También se puede decir que costumbre es un uso existente en un grupo social. Allí pues se expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho grupo. También pudiéramos decir que es esa manifestación de la norma jurídica que está hecha tácitamente por el pueblo mediante un uso uniforme y constante, y que es observado como una regla necesaria y obligatoria para la sociedad. También puede decirse que es esa observancia constante y uniforme de una regla de conducta. ¿Por quiénes? Pues por los miembros de una comunidad social, con una convicción que existe de que responden a una necesidad jurídica.
Y por último, pudiéramos decir que esa costumbre pudiera conceptuarse como una constante y reiterada repetición de una conducta social que es deseada y necesaria para lo que es el desarrollo de la sociedad. En la costumbre hay dos elementos fundamentales. Un elemento material, que es la reiteración de un determinado comportamiento, y otro elemento espiritual, que es la creencia y la elevación de ese comportamiento a que debe ser como un modelo de conducta. Eh, Ahora, también tenemos que ver qué es la doctrina. La doctrina significa enseñanza. Según un jurista como lo es García Maínez, él nos dice que se le da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con un propósito puramente teórico, o de sistematización de sus preceptos, o con la finalidad de interpretar las normas o señalar normas de aplicación. Otro concepto sería de que doctrina no es otra cosa que las opiniones, estudios y tratados de los jurisprudentes o jurisconsultos. No es en ningún caso vinculante, puesto que se basa a veces en alguna especulación y tiene una base de sustentación que puede ser bastante subjetivos. Entonces, estos pueden ser también algunos estudios, esta doctrina puede ser algunos estudios de carácter científico en donde los juristas realizan en torno al derecho, bien sea con un propósito sumamente teórico o con la finalidad de señalar cuál pudiera ser determinada norma de aplicación, eh, mediante lo que sería la interpretación. Ahora, principalmente la doctrina busca dos propósitos. Uno que es puramente especulativo, eh, para sistematizar los preceptos de un autor o jurista, y también pudiera ser con la finalidad de interpretar las normas señalando las reglas para la aplicación, bien sea para criticarlo o para proponer nuevas normas. ¿Cuál es la importancia de la doctrina? Pues sirve como tal de instrumento para que otros nuevos estudiosos del derecho aumenten sus conocimientos y hagan aportes de nuevas teorías. También se debe hacer mención que en muchas oportunidades las decisiones de los altos tribunales de la República, en sus criterios reiterados que se convierten luego en jurisprudencia, toman a veces aspectos doctrinarios para fundamentar sus decisiones. Ahora, vamos a hacer una pequeña referencia a lo que es el derecho de propiedad del yacimiento o de los yacimientos de los hidrocarburos, según el ordenamiento jurídico actual vigente. Y es que la ley orgánica especial que está vigente recoge el principio de que los yacimientos de hidrocarburos son de la propiedad de la República, como lo hemos visto, pero ahora tiene también evidentemente el rango constitucional. Entonces, efectivamente, nuestra ley fundamental, es decir, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ratifica expresamente la propiedad de la República sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el país. Tal y como lo comentamos en el artículo 12, eh, e igual como lo vimos allí en ese artículo 12, ¿sí? Para los que no lo observaron, bueno, no dejen de leer ese artículo 12 de la Constitución. Es la base de este derecho de propiedad. Esta ley vigente recoge el texto constitucional, admite ese concepto de que la propiedad de la República sobre los yacimientos se ejerce sobre todos aquellos que se encuentren dentro de las fronteras nacionales. Esto en razón de que, con tal de limitar
áreas derivadas de la celebración de tratados internacionales con países circunvecinos. Con este principio de propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos se derivan importantes consecuencias, como lo son la de que el Estado puede explotar directamente sus recursos, evidentemente, puede regular su explotación y cuando las referidas actividades sean realizadas por otras personas, tiene el derecho a obtener de estas una participación o regalía sobre ese recurso que fue explotado. Entonces no se trata de una propiedad media, sino una propiedad plena. Las Naciones Unidas pues reconoce el derecho de propiedad que tienen los estados, de todos los estados nacionales sobre sus recursos naturales. Pero esa propiedad es común e indivisa, es decir, no puede repartirse o acreditarse ni en tiempo ni en espacio como una cuota aparte para un patrimonio particular de cada ciudadano, sino que debe permanecer como un bien patrimonial común e indiviso, en este caso de todos los venezolanos que conforman la nación. Aparte de ello, quiero hacer una mención que establece la ley vigente en los casos cuando un yacimiento de hidrocarburo se encuentre o forme parte del dominio con países limítrofes para la explotación. En estos casos, no podrá realizarse sin una previa celebración de un convenio de unificación con esos países limítrofes. Y a falta de un acuerdo oportuno, el Ejecutivo Nacional adoptará medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la República, incluyendo dentro de esas opciones la revocación al derecho de explotación de esa área. Terminamos allí el tema ese de lo que es el derecho de propiedad, ese derecho de propiedad del yacimiento de los hidrocarburos. Este, mm, bueno, bienvenidos a todos los que se reincorporaron a última hora. Y para los que están allí presentes, bueno, vamos a continuar, vamos a hablar un poquito para concluir la sesión de hoy, hablando de lo que es el derecho, lo que es en el derecho de hidrocarburos, hablar del proceso industrial petrolero, ¿sí? Disculpe, alguien escuchó a alguien que tiene activado el micrófono, no sé si quiere intervenir. O Ana, ¿tienes el micrófono activo? ¿Necesita intervenir? Ok. Entonces, para ir en la sesión de hoy, vamos a hablar acá un poco de lo que es, un poco de lo que es ese petróleo. Entonces, petróleo viene de esa palabra petroleum, que significa aceite de piedra. En sí, pues es un aceite mineral natural que está constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos en menor cantidad. Su definición, pues, científica es que es un conjunto de compuestos químicos que evidentemente son complejos, cuya composición principal es hidrógeno y carbono. En menor cantidad puede contener azufre, nitrógeno y oxígeno. El petróleo es una sustancia combustible, evidentemente, como todos los conocen, de color negro y viscosa y que es líquida a temperatura y presión normal. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas que fueron producidas por la acción de microorganismos, como pudieran ser restos de plantas y animales marinos, así como lo que pudieran ser algas, moluscos y peces en mares interiores, en áreas pocas profundas y que después fueron cubiertos por arcilla, arena y fango sedimentario. Sumado a esto, lo que es el incremento de la temperatura por el enterramiento de todos estos compuestos y por el transcurso de millones de años, es decir, pues
todo ese transcurso del tiempo, se considera que es un recurso fósil no renovable. Ahora, también vamos a ver lo que es el gas y se dice que el gas es todo fluido aeriforme a presión y temperatura ordinaria. Entonces, este también es un carburo hidrógeno que tiene una mezcla de otros gases y que se obtiene por la destilación en vasos cerrados del carbón de piedra y se emplea comúnmente para lo que es el alumbrado, la calificación y para obtener una fuerza motriz, entre otros múltiples usos. Ahora, el gas natural es una mezcla de compuestos de hidrógeno y carbono, también como pequeñas cantidades de compuestos que no son no hidrocarburos, pero están en fase gaseosa o en solución con un petróleo crudo que hay en esos yacimientos. La molécula del gas natural está compuesta por un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Este gas natural como tal está compuesto por los cuatro primeros hidrocarburos saturados de la serie, de lo que llama la serie parafínica, especialmente metano, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, nitrógeno y hidrógeno, también helio y en ocasiones otros gases como el ácido sulfhídrico. Para explotar estos yacimientos subterráneos del gas, es preciso que perforar las capas superiores de la roca eh, y así permitir al gas que se pueda precipitar hacia la superficie. Esta perforación de pozos de gas es muy similar a la de los pozos de petróleo. Cabe destacar que en los casos de la escasez de la gasolina, pues evidentemente pudiera obtenerse por síntesis y partir de ese gas natural, como ya algunos saben. Y esto a los efectos de ilustrar, ¿sí? A ilustrar un poco. Y igualmente de manera gráfica, pues cómo pudiera estar en el subsuelo estos hidrocarburos, en donde vemos esos gráficos. Entonces aquí vemos que por encima de lo que está el petróleo, siempre está el gas natural, rodeado por toda esa roca impermeable y el petróleo rodeado entre agua, gas natural y la roca impermeable. Esto como para ver un poco cómo están de correlacionados estos recursos. Luego vemos en los temas de esta unidad una serie de conceptos que forman parte de la investigación que ustedes conocen, están en el plan de evaluación. Por ello, pues no voy a hacer mención a ello, pero vamos a hablar un poco de lo que es el proceso industrial petrolero o refinatorio. Estos procesos en la industria petrolera principalmente constan de una inversión muy alta, ¿sí? Una inversión desde el punto de vista financiero que en primera instancia eh, solventará la etapa de preproducción, misma que puede resultar o no, y posteriormente, si éste llegara a ser exitosa, pues financiaría la etapa de producción. En ese entendido, el proceso de la industria petrolera componen dos etapas que son una etapa de preproducción y una etapa de producción como tal. En esa primera etapa de preproducción se dan tres principales procesos que determinarán si se pueden pasar a la segunda etapa de producción o no. Y esas tres etapas son el proceso de prospección, el proceso de adquisición y proceso de exploración. El primero de ellos, es decir, el proceso de prospección, en ella se realiza la búsqueda en gran escala en áreas ricas en hidrocarburos y este término pues es sinónimo de petróleo ya que este es la combinación del hidrógeno con el carbono. Luego, en la etapa o proceso de adquisición, se realiza lo que es la obtención de un derecho a explorar y explotar un área en donde está la concesión y el pago de determinado derecho. Y luego, en el proceso de exploración, pues se realiza esa perforación a encontrar el gas incorporado y ello nos permite establecer las reservas probables, así como también a ayudar a decidir si se sigue o no con dicho proceso.
Luego pasamos a la etapa de producción. Una vez que el tercer proceso de preproducción me indica que sí se continúa, pues entonces pasamos a los procesos de esa etapa de producción, que son dos: una etapa de un desarrollo y una etapa de producción como tal. En el desarrollo, en esa etapa, en ese primer proceso de esa etapa de producción, allí es un proceso intermedio entre la etapa de preproducción y la producción como tal, pues en esta se determinan las reservas probadas para pasar recién a la producción como tal. Y luego ya en la producción, que es ese segundo proceso de la etapa de producción como tal, pues desde un enfoque contable, la producción termina en la boca de lo que serían los pozos petroleros, para luego sí pasar a la distribución y posterior venta de esos hidrocarburos. Ahora, por último, en esta unidad quiero hacer una referencia a lo que es ese proceso refinatorio del petróleo. La refinación del petróleo es un proceso complejo, ¿sí? ¿Por qué es complejo? Porque evidentemente, pues tiene una serie de etapas que se utilizan para diferenciar las diversas etapas o las diversas fracciones de los hidrocarburos, y sobre todo partiendo de un petróleo crudo, que es un petróleo sin procesar, y es a través de este proceso de refinación que los diversos productos del petróleo, tales como aceites, químicos, biocombustibles y gases, son sustancias que se manipulan diariamente en todo el mundo. Este proceso tiene 5 procedimientos básicos de refinación de petróleo, los cuales son la separación, que es mediante un proceso de destilación o absorción; el caraqueo, que es el rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas; también lo que es la reformación, que es la redisposición de la estructura molecular; también lo que es la combinación, que consiste en que esas moléculas más pequeñas son combinadas con el fin de obtener moléculas más grandes; y los tratamientos, que es la remoción química de contaminantes. Y también, a los efectos de ilustrar este proceso de refinación, encontramos esta gráfica en donde el petróleo crudo, que se ve acá a mano izquierda, ingresa a este proceso destilatorio debido a que es sometido a grandes temperaturas, y a través de este proceso de destilación fraccionada, pues vemos que a medida de que se calienta y a determinadas temperaturas, pues teniendo en la base como la parte de más temperatura o de más caliente hasta la parte alta, donde es la parte más fría, pues vamos obteniendo cada uno de los productos derivados de los hidrocarburos, específicamente del petróleo crudo. Entonces, bueno, algunos me están manifestando que se le fue la energía eléctrica. Eh, de antemano, si es verdad, bueno, como yo les dije en la bienvenida en el foro, hay que ir tomando varias previsiones a los efectos de que esas circunstancias pues trate de afectarnos lo menos posible en cuanto a la presentación de las actividades a evaluar. Pero pues por el momento eh, estamos concluyendo la presente sesión. Creo que por allí me iban a consultar algo o estaba... Bueno, en dado caso, Chiquinquirá creo que se acaba de conectar, creo que quiere preguntar algo. En dado caso, si no lo logramos hacer en el día de hoy, recuerde que cuentan con la mensajería instantánea en la plataforma o cualquiera de los medios, a los efectos de que podamos intercambiar ideas, preguntas, dudas, ante los cuales pues yo allí estaré atento.
Por el momento, pues hasta acá es la presente sesión de, de esta unidad, de esta materia, de Derecho de Hidrocarburos. Estaré atento ante cualquier solicitud y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias, hasta luego.